8 de la mañana con 10 minutos. Buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Rosa, ¿cómo está? Buenos días. Primero el saludo. Después, ¿cuáles son, digamos, los datos que arroja este informe que han elaborado las organizaciones vigilantes y vedoras de los derechos humanos en Ecuador después de los 18 días de paralización que se registraron durante el mes de junio? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Sí, más bien empezar igual. Muchísimas gracias por el espacio y por sobre todo tener esta parte de discusión y de debate sobre el informe, ¿no?, que se elaboró como INRED. Para empezar con los datos de cómo se encuentra justamente este informe del Paro Nacional 2022. Tenemos en una data de 60 personas procesadas en el contexto de movilizaciones, una cuestión de utilización de medida cautelar de prisión preventiva, y luego el reporte de 7 personas fallecidas en contexto del paro nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, está dividido también la parte de cómo se documentó y cómo también se monitoreó todo este escenario de vulneraciones de derechos humanos y por sobre todo la vigilancia de debido proceso en el contexto de la protesta y movilizaciones sociales que se vivió desde el inicio de junio, que justamente llegó ya la notificación de movilizaciones, ¿no?, que es como nos activamos desde INRED. Eso sería por un primer momento. Geográficamente la mayoría de casos, me imagino yo, se circunscriben a Quito, pero ¿qué pasa en el resto de ciudades o provincias del país? Claro, la parte de que le menciono de los 60 procesados en cuanto al monitoreo que se realizó, esto es en flagrancia a nivel nacional. Sin embargo, otra de las a nivel de Quito, sin embargo, la parte también de nuestra organización aliada un poco que se ha reportado a través de Caleidos y Geografía Crítica, también se evidencia una cuestión de unas 500 vulneraciones a debido proceso y derechos humanos, ¿no? Es decir, cómo se mapea esta cuestión de a lo largo de las otras provincias y por sobre todo como se ve el patrón general, es una cuestión de uso arbitrario y legítimo de la fuerza, y luego viene a ser las detenciones en el contexto de las manifestaciones, ¿no? Ahora, Rosa, a mí, digamos, hay algo que siempre me queda ahí por cómo lo ha querido posicionar el gobierno, y no solo el gobierno, fíjese, sino también algunos medios de comunicación que están muy bien, digamos, alineados con la tesis oficial. Lo uno es el evento de San Antonio, en donde hay un ciudadano civil que perdió la vida, que es el señor Iñiguez, y el otro es el evento ocurrido en Shushufindi, en el oriente, donde en contrapartida hay un uniformado que perdió la vida. ¿Cómo se ha procesado estos dos casos por parte de las organizaciones de derechos humanos? Vamos primero por la parte de cómo inicia, ¿no?, digamos, el reporte de la noticia del delito, más bien cómo se da la cuestión. En la cuestión de la persona fallecida en San Antonio, justamente la Policía Nacional tiene una cuestión de desligar esta responsabilidad, y luego el comunicado de la Fiscalía General del Estado es justamente iniciar a investigar, pero sin todo el bagaje de lo que sucedió. Es decir, aquí también viene el trabajo de INRED y cómo se reporta esta cuestión del uso progresivo de la fuerza, que justamente en el sector de San Antonio no fue así. Es un uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? En ese sentido vemos incluso cómo la utilización, ya luego vamos a pasar a la parte del armamento que también se encuentra en este informe, cómo eso repercute en quienes están manifestando, en quienes son actores principales, digamos, de las movilizaciones sociales. En ese sentido, este policía va persiguiendo a esta persona y luego esta persona cae en un barranco, ¿no? Entonces de allí viene la cuestión de cuál es el nivel de responsabilidad y por supuesto cuál es el nivel de tutela de la fuerza pública. En ese sentido, esto justamente es lo que no se puede responder desde la fuerza pública. Este nivel de responsabilidad, este nivel de límite, ya no encuentra proporcionalidad ni racionalidad y mucho menos idoneidad en el contexto de las manifestaciones sociales, sino más bien tiene una respuesta de represión que lamentablemente termina con la vida de las personas que salen a manifestar, a ejercer un derecho legítimo de manifestar, ¿no?
En el caso del señor Íñiguez en San Antonio de Pichincha, donde se ha querido construir toda una historia, ¿no? De la supuesta intervención de algunos grupos delincuenciales que tienen su origen en Venezuela, en Colombia. ¿Qué es lo que ustedes han podido recabar con respecto de eso? Porque yo ya he visto, parecería que además en este país, para los temas constitucionales hay un solo invitado en todos los canales, y para los temas de inteligencia y de seguridad también hay un solo experto. A mí esa palabra me encanta, el experto. Mario Pazmiño ya se ha paseado por todos los medios de comunicación del país hablando sobre este encuadre de la seguridad. Eso primero, si ustedes tienen datos de la intervención de estas famosas pandillas, etcétera, el Pikachu y no sé qué. Y lo otro, ¿el señor Íñiguez estaba participando en la protesta o cómo se dio el deceso de este ciudadano? Vamos a partir un poco por lo primero que tú mencionas, es decir, sí, ¿cuál ha sido el posicionamiento de los medios oficiales en reportar este tipo de situaciones? De que en realidad exista o no exista, o supuestamente existe esta participación, digamos, de la delincuencia o de las bandas dentro de las movilizaciones sociales. Como mencioné al inicio, en Red se desplegó en ciertos equipos para hacer todo este reporte dentro del contexto de movilización social, y justamente al encontrarnos también un equipo en la parte de San Antonio, al norte de la capital, ¿no? Se vio esta parte, sí, de cómo la dinámica de la movilización era en el sentido de todo lo que vimos, ¿no? Es decir, la paralización o el cierre de vías y las personas que se encontraban allí. Sin embargo, dentro del informe, esta cuestión se recalca a nivel, digamos, transversal. El derecho a la protesta viene a ser una cuestión en contexto en una movilización pacífica. ¿Qué sucede cuando esto encuentra, digamos, agentes de violencia o agentes que digamos, se inmiscuyen de forma violenta dentro de la protesta social? Esto no desdibuja las funciones de la fuerza pública. Esto no quiere decir que la cuestión de que se encuentran agentes de violencia dentro de las movilizaciones sociales da carta blanca a la Policía Nacional para actuar como desea actuar. Esta facultad tan arbitraria o tan discrecional no puede suceder. Es lo que se reportó en esta parte, ¿no? Como eje transversal. Ahora, siguiendo un poco con tu pregunta de la parte de si es que tenemos esa data de cómo han intervenido, digamos, otras fuerzas violentas, otras fuerzas que no estén tan, digamos, vinculadas a la parte de la movilización social que inició con la parte del comunicado de la CONAIE, esa data no se encuentra dentro del informe. Sin embargo, es lo que se recalca, es decir, el hecho de que se encuentren agentes violentos u otra forma de que se desvinculen de las protestas, eso no quiere decir que la Policía Nacional tenga un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza. Por último, vamos a pasar a la parte de cómo tenemos la campaña de desprestigio. El informe también lo trata. Va desde dos vocerías también que tú mencionas, no solo de la que acabas de indicar, sino también veamos los actores internos, incluso del Estado, que son Fausto Cobo, Patricio Carrillo, ¿no? Patricio Carrillo ya tiene un antecedente en la parte de las protestas de octubre de 2019. Fausto Cobo también ha enviado un mensaje incluso más grave desde la parte de la crisis carcelaria. En ese sentido, esta campaña de desprestigio igual tiene una acción de trasfondo funcional, como lo haría más o menos ver el gobierno. Entonces, esta acción de trasfondo funcional viene a ser justamente la criminalización de la protesta. La criminalización de la protesta y por sobre todo luego viene a ser esta cuestión de usar como carta blanca todos los mecanismos de represión, que es también lo que desde INRED se ha trabajado de una forma multidisciplinaria. Es decir, uno de nuestros voluntarios justamente trabajó un boletín sobre esta cuestión de los mecanismos de represión, es decir, de una forma más simbólica en cómo el Estado ha utilizado a la Fuerza Nacional a la Fuerza Pública como su brazo armado para lo que, digamos, esta construcción de los enemigos que atacan al contrato social. Y es así donde se da esta legitimidad y para que la impunidad tenga toda cabida, ¿no?, dentro de la fuerza pública. Es allí donde el informe también tiene, digamos, su punto clave en esta cuestión de la campaña de desprestigio. Y luego no hablemos de la barrera mediática, ¿no? Es decir, cómo se han enfrentado los medios autónomos y medios independientes y digitales ante los medios hegemónicos y oficialistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo también desde la parte de comunicación ha sido bastante, digamos, bastante destacado, por no decir todo lo que los medios digitales de independientes han reportado, en red, desde GK, desde Wambra. Entonces vemos cómo esta parte de la barrera mediática también, digamos,
colabora a esta campaña de desprestigio en realidad en decir, y por sobre todo solidificar la parte del racismo que se había internalizado, es decir, cómo se comunicó de quienes ejercían su derecho a protestar legítimamente, de cómo se movilizó la sociedad y por sobre todo las comunidades indígenas para llegar acá y decir que en realidad era una cuestión de financiamiento del narcotráfico, que es lo que estamos viendo en estos últimos discursos desde el Ejecutivo, ¿no? Hay la construcción de una narrativa desde octubre del 2019 de que cuando llegan los indígenas a Quito, y esto, fíjese Rosa, que cómo ha ido modificándose con el paso de los años, ¿no? Yo el otro día hacía una suerte como de remembranza de lo que pasó en el 2000, cuando los indígenas también llegaron a Quito, se tomaron la Universidad Salesiana, el arbolito, bueno, no se tomaron, fueron acogidos en la Universidad Salesiana, pero después se apostaron en el arbolito, un gobierno igualmente impopular como el actual, el de Zamil Mawad, y los indígenas fueron siempre bien recibidos, pero desde el 2019 a la fecha se ha ido construyendo una narrativa que el quiteño mismo ya la va empezando a replicar o a repetir, ¿no? Entonces, lo que usted decía hace un momento, los medios de comunicación han abonado en eso. El indígena es un salvaje, el indígena viene a destruir Quito. La protesta indígena la relacionan con el terrorismo y lo último que han hecho es vincularla incluso con el narcotráfico. Y en medio de este proceso de diálogo que tantas expectativas le ha generado no únicamente a la CONAIE sino a todo el país, mientras hay delegados del presidente sentándose en la mesa a conversar con los dirigentes de todas las organizaciones del movimiento indígena, tenemos un presidente que sale a decir que entre 15 y 20 millones de dólares habrá destinado el narcotráfico para dichas protestas. Entonces, ahora no es raro que en las calles de Quito, en las paredes, veamos grafitis con CONAIE narcoterrorismo o narcoterrorismo indígena o cosas por el estilo que van abonando a este discurso de la criminalización de la protesta. ¿Esto cuánto ha afectado al presente y cuánto daño le podría hacer al país en un futuro que, digamos, está viendo cómo su tejido social está quedando hecho pedazos después de procesos como los que hemos vivido en estos 3 años? Vamos a empezar justo por lo que tú acotas al final, es decir, el daño que se ha hecho al tejido social. Y empecemos por algo que va en escalada, ¿no? Es decir, una cuestión de primero se empieza con un discurso, luego este discurso es normalizado, y luego de que este discurso es normalizado se internaliza en la sociedad, y así sucesivamente sigue hasta llegar a una escalada de que esto se convierta en una institución. ¿Y cuál sería la institución al final? El derecho penal. Entonces, al activar el derecho penal para limitar derechos fundamentales, es donde en realidad se pierde todo lo que son los principios de un Estado de derechos y justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido es como va la escalada. Y por sobre todo empezar cómo el discurso va desde quienes están en las esferas del poder. Es decir, enviar un mensaje de trasfondo de deslegitimar los movimientos sociales, deslegitimar por sobre todo la organización de las comunidades indígenas y la cosmovisión andina que se tiene, ¿no? Es decir, esta cuestión de relacionalidad, de por sobre todo también comunitarismo, que lo vimos a lo largo en la cuestión de cómo se cubría estos espacios que son históricamente que se han ocupado, ¿no? Por la población indígena. Entonces, en ese sentido, es donde en realidad se encuentra esta fuerza de choque que lo mencioné al inicio. Y ya no una fuerza de choque solo por esta represión simbólica de la fuerza pública, sino también ya legitimada, es decir, una cuestión de que sea legal. Y esto otra vez incluso ya se reportó estas alarmas, incluso desde la cuestión de la aprobación y vigencia ya de la ley de uso progresivo de la fuerza. Es decir, cuán una persona está segura de salir a protestar ante un mandatario que no responde justamente a lo que sucede en un ejercicio democrático, que es un plan de gobierno en que las personas confían. No nos olvidemos a la final que los mandatarios justamente son eso, quienes responden a algo fundamental, que son los mandantes, que es el pueblo. Y el pueblo tiene todo el derecho de salir a movilizarse o de salir a protestar en el momento en que existe esta inconformidad, en el momento en que existe esta parte de falta de suplir derechos fundamentales y por sobre todo el programa político todavía envíe una cuestión de vivir en la indignidad, de vivir en la precarización, y es allí donde tiene su razón de ser las movilizaciones sociales, ¿no? En ese sentido, a la final,
la parte de todo esto de lo que mencioné, cómo va en escalada, da lugar a que el derecho penal ya sea una herramienta de represión y sea un mecanismo de presión. Y acompañado con el uso, con esta ley de uso progresivo de la fuerza, es allí donde vemos en realidad cuán garantizado o cuánta tutela o cuánta protección del Estado al derecho a la protesta y a la resistencia. No nos olvidemos, está internacionalmente y constitucionalmente reconocido. Entonces, en ese sentido es donde el Estado en realidad tiene esta fuerza de choque hacia las personas que en realidad quieren ejercer su derecho legítimo a la protesta. Ahora, estamos hablando con Rosa Bolaños, asesora legal de INRED, del trabajo que en materia de investigación han desarrollado y han llevado adelante organismos que se encargan de vigilar precisamente el respeto por parte de los estados a los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso de quienes han decidido legítimamente a protestar durante los 18 días de junio. Pero hay instituciones públicas, Rosa, que también se encargan de vigilar precisamente sobre aquello. O sea, hay una Defensoría del Pueblo, hay una Secretaría de Derechos Humanos. Ustedes quizás con ellos han conversado, saben si están haciendo algo con respecto de precisamente vigilar o más allá de ser solo veedores, ¿no?, observadores de lo que ha sucedido durante esos 18 días, pero ¿están haciendo algún seguimiento de lo que pasó en el país durante esos días o no? Sí, justamente de los datos que tenemos, la parte de detenciones arbitrarias y el monitoreo desde flagrancia, que también nos distribuimos ciertos equipos, contamos con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Entonces, la data también que se obtiene de la parte de flagrancia y de detenciones es justamente este acompañamiento que se dio durante las audiencias y que en la que intervino como veedor del debido proceso, que está también legalmente facultado. Defensoría del Pueblo sí estuvo allí. También todo este intercambio de información a lo largo de los 18 días se dio a través de Defensoría del Pueblo también. De Secretaría de Derechos Humanos no hemos tenido una intervención directa, sin embargo, en la parte de gestión penitenciaria y la parte de uso progresivo de la fuerza, se ha evidenciado una cuestión de mapeo de cómo, digamos, implementar una adecuada política pública, que justamente fue la que entró en vigencia en los primeros meses, ¿no? Es decir, esta cuestión de una política pública de 2022 a 2025 que es sobre el sistema penitenciario. En ese ámbito ha estado la intervención. Sin embargo, como fundación destacamos la colaboración y la cooperación institucional desde la Defensoría del Pueblo, que también estuvo como veedor en toda la detención y en la parte incluso del acompañamiento a las audiencias que eran de calificación de flagrancia, ¿no? Entonces allí está también la parte de cómo nuestra data se ve enriquecida por esta institución pública. Una de las cosas que me llama mucho la atención en las conclusiones que sacan ustedes en su informe es que Guillermo Lasso nunca quiso dialogar y que la intención del gobierno nunca fue dialogar. Entonces, si hay un responsable definitivamente de que esto haya escalado a 18 días y que durante esos 18 días la violencia haya tenido repuntes súper fuertes, indudablemente, o sea, uno piensa de inmediato es el gobierno, ¿no? O sea, si el gobierno es el que tiene la sartén por el mango y quien tiene la posibilidad de decidir, me siento y converso y soluciono este problema, podían haberlo hecho desde el día 1, si llegamos al día 18 y todas las pérdidas económicas y de tales, sabemos que podemos, de acuerdo a la conclusión que llega INRED, responsabilizarle directamente al gobierno. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que mientras el gobierno, por un lado, tenía la negativa de sentarse a conversar, por otro, tenía una serie de pedidos que podían resolverse casi de inmediato, ¿no?, que fueron parte de ese listado que presentaba la CONAIE. Un gobierno que ha dicho que pone la casa en orden, que hay que ser austeros, que ha seguido despidiendo profesores, médicos, trabajadores del sector público. Durante los días de la protesta empezó a comprar pertrechos. ¿Ustedes tienen información sobre eso? Sobre los procesos de adquisición de granadas de mano, cartuchos, cascos, chalecos antibalas, cascos, etcétera. Sí, y esto también lo alertamos incluso cuando empezó la parte de la iniciativa legislativa del uso progresivo y racional de la fuerza, ¿no? En 2019 se evidencia una inversión de 14 millones de dólares en armamento para la Policía Nacional. Solo en los días de la protesta. Exactamente, wow. En el 2019. Ajá. Entonces luego vemos la parte de cómo en ya inicios del 2020 también se inicia esta cuestión de inversión dentro de la seguridad nacional y soberanía, por sobre todo. Y luego tener, digamos, la cuestión de
de este manejo de discurso en cuanto a lo que pasó con los satélites en la base de Manta, ¿no? Entonces allí viene esta justificación de decir la cuestión de lucha o de tolerancia cero contra el crimen a través incluso de implementación y armamento de dotación para la fuerza pública. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo, esta criminalización y esta extrema cultura punitivista de todo lo que en realidad implica vivir en el Estado, ¿no? Es decir, de todo lo que implica la convivencia estatal, que si, siempre se prime esta cuestión de seguridad nacional y de extremo punitivismo, ¿no? A la final. Luego, ya un poco aterrizando en la parte del armamento, ahora vemos esta cuestión de inversión, pero sin embargo, esta inversión no debe ir huérfana, no debe ir incompleta, sino también debe demostrarse y debe también tenerse una fiscalización del grado de capacitación y de certificación de los uniformados para la utilización de este armamento. Y lamentablemente es lo que no se ha visto. Y recalco, lamentablemente al no verse, es donde sucede este tipo de vulneraciones, que es lo que pasó en el Puyo con el compañero Schwartz, ¿no? Es lo que sucedió, cómo se vio esta cuestión de que la mala utilización de estos proyectiles, si es que son utilizados muy cerca o si no tienen la técnica suficiente para ser, digamos, disparados, es allí en donde se da esta cuestión de que ya van a delitos incluso como una ejecución extrajudicial, ¿no? Que es lo que es en realidad lo que a la fuerza pública debería preocuparle, el grado de certificación o de capacitación de uno de sus integrantes para enfrentar esta situación de movilizaciones sociales en respeto y garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió durante los días de las protestas, Rosa, en las denominadas zonas de acogida humanitaria o zonas de paz, las universidades y otros espacios que fueron utilizados para que los manifestantes, los pueblos y nacionalidades indígenas, donde además había mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, puedan pasar la noche? ¿Qué fue lo que sucedió en varios episodios violentos de esos 18 días? Recordemos que esto justo viene ya a tener su punto álgido en cuanto a los días de 20 a 22 de junio, ¿no? Entonces allí es donde se tuvo esta parte donde se identificó este uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, las zonas humanitarias, las zonas de acopio van desde una base, las instituciones académicas, que es justamente la autonomía universitaria. Y no es una autonomía universitaria en el sentido formal de cómo se maneja administrativamente una unidad académica como una universidad, sino también en un sentido material, es decir, una cuestión de protección de la institucionalidad o más que todo de una cuestión de límite hacia la institucionalidad universitaria. Y lamentablemente esto dentro de cómo se vio la actuación de la Policía Nacional, por sobre todo, no se vio. Y lo que tú acabas de señalar, es decir, se encontraron niños y mujeres allí, incluso población de la tercera edad. Y esto no fue respetado, empezando desde esta base, ¿no? Se encontraron dentro de las universidades este armamento que justamente son las granadas de mano y por sobre todo los cartuchos de gas lacrimógeno dentro de las universidades. Y esto fue incluso luego en la parte de también, justo se vio afectada, digamos, las instituciones de la Salesiana, la PUCE y la Universidad Central, que es donde se concentraba la mayoría de población que salió de sus comunidades para las movilizaciones del paro nacional. En ese sentido, volvemos al cuestionamiento, es decir, ¿cuál es el alcance de este régimen de excepcionalidad que justamente se decretó el estado de excepción? Es decir, el mensaje final del Ejecutivo es aprovechar el escenario del estado de excepción para vulnerar derechos. Ese sería el cuestionamiento final. Entonces, si es así, todo el aparato legislativo que con lo que te acabo de mencionar, que es la ley de uso progresivo, y luego los cambios que se pretenden hacer al Código Orgánico Integral Penal, a la final van a seguir siendo este mecanismo de represión ya normalizado y mucho peor aún, siendo ya legalmente constituido dentro de diferentes cuerpos normativos que tiene el país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agenda final? ¿La protección de derechos fundamentales o una securitización que fomenta mucho más la criminalización y por sobre todo lo que pasó desde 2014 que entró en vigencia el COIP? Es decir, una cuestión de que las penas van a solucionar o de que el derecho penal va a solucionar los problemas sociales y todo lo que viene arrastrando los gobiernos anteriores, que es justamente cómo viven las comunidades y por qué salen de allí. Es lo que se recalca, es decir, las exigencias que se tenía en los 10 puntos desde la CONAIE debe leerse en clave de derechos, debe leerse así y debe ser una cuestión de mejorar el acceso a la salud, mejorar el acceso a la educación,
programas de política pública para una cuestión de superar esta forma de precarización y de marginalización, por sobre todo de las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, cómo en un centro de acopio y un centro humanitario, quienes estaban de auxiliares en la parte de salud aprovechan para monitorear un gran problema que el Estado no ha tenido en su agenda o no le ha interesado o no es una voluntad política primaria, justamente la desnutrición, ¿no? En ese sentido, aprovechar estos espacios para recalcar algo tan nefasto es justamente lo que el Estado debería preocuparse. Y en estos 90 días ya no debe verse una silla vacía, ya no debe verse esta situación de mandar a los delegados a tener una cuestión de construcción, ya de la materialización de lo que se acordó. Tiene que ponerse el presidente al frente. Exactamente, entonces sería buenísimo que los 5 poderes del Estado, liderados por el Ejecutivo, pudieran llegar a concretar todo lo que sucede en lo que se acordó, porque estos 90 días siguen pasando, y si estos, en esta cuestión de esta construcción de mesas, de ya llegar a concretar los 10 puntos, no se logra, entonces en ese sentido volvemos a un círculo en donde en realidad las movilizaciones sociales tienen su razón de ser, porque el Estado no está cumpliendo con lo que se acordó, y mucho más aún lo que tú acababas de recalcar, este tejido social roto, es decir, ¿cuánto vale la palabra de un político y cuánto vale la palabra o digamos todo este compromiso que se llegó de quienes son considerados ahora ciudadanos de segunda clase como son los indígenas, ¿no? En ese sentido viene a ser a los indígenas, el mensaje de fondo sería a los indígenas, no podemos llegar a un acuerdo desde lo político porque no son justamente actores políticos. Esto es justamente una posición racista, eso es una posición desde una superioridad colonialista. Pensar que los indígenas no pueden llegar a formar este tipo de estructuras de cambio o de estructuras que en realidad permitan leer en clave de derechos todo lo que el Estado debería estar haciendo y que en realidad recalco este principio de relacionalidad dentro de su cosmovisión, que todo a la final encuentra su razón de ser porque se acompaña a estas movilizaciones sociales que en realidad mejoren incluso estructuras de cambio social que antes no se habían visto. Entonces no es una lucha solo desde las comunidades, no es una lucha financiada desde el narcotráfico, sino en realidad la movilización social es una cuestión legítima y constitucionalmente reconocida que no debe ser limitada y mucho menos aún tener un mensaje político tan contradictorio como esto de que se encuentran financiadas por el narcotráfico cuando en realidad es una cuestión totalmente legítima y por sobre todo no se debe aprovechar el derecho penal para tener, digamos, esta carta blanca del uso del desproporcionado de la fuerza, ¿no? Ojalá y los gobiernos que vengan logren entender lo que significa la protesta social, ¿no? Y dejen de lado la construcción de esos encuadres que terminan siendo realmente lacerantes para una sociedad que está cada vez más fragmentada y que lo que espera es que el país siga su curso. Le quiero agradecer Rosa Bolaños, asesora legal de INREF, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, con quien hemos conversado sobre lo que ha sido el informe que ha elaborado esta organización con respecto de las violaciones a los derechos humanos durante los 18 días de protesta en junio. Gracias Rosa, un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias. Y más bien solo para terminar de acotar, el informe está en todas las redes sociales, incluso pueden visitar nuestra página web y por sobre todo aprovechar este espacio para tener el agradecimiento de cada una de las áreas que conforman la fundación, ya que como te menciono nos enfrentamos a toda esta barrera mediática y por sobre todo el trabajo salió desde la base de quienes conforman el INRED, que son nuestros voluntarios y voluntarias, quienes trabajaron en toda esta recopilación de información, tanto desde el área de jurídico, de fortalecimiento y de comunicación, quienes a la final pudimos materializar todo esta data y toda esta compilación desde el Paro Nacional 2022. Entonces, más bien invito a quienes nos escuchan y a quienes nos ven tener en presente este informe y en realidad tener una conciencia crítica y un criterio de todo lo que sucede dentro del contexto de movilizaciones. Muchísimas gracias. Muy gentil. Por la invitación y el espacio. 8:39 en la mañana, hacemos un breve corte y volvemos de inmediato.